Buenas noches, valientes, o quizás futuros testigos. Antes de sumergirnos en la oscuridad, un pequeño ejercicio de supervivencia. Dejen un comentario con la ciudad desde donde nos escuchan y al lado, nombren el objeto más cercano a ustedes ahora mismo. ¿Una lámpara? ¿Una taza? ¿El celular de un amigo? Piensen bien, porque esa podría ser su única defensa si la historia de esta noche decide visitarlos. Y mientras piensan en su arma improvisada, hagan algo que sí les dará una ventaja real. Suscríbanse. No es solo un clic. Es unirse a la vigilia. Es la garantía de que siempre habrá alguien aquí para compartir el siguiente relato que te haga dudar si estás realmente solo. Necesitamos a todos los testigos posibles. ¿Listos? ¿Armas a la mano? Perfecto. Empecemos. Historia 1. A ver, no sé ni cómo empezar esto. Llevo días dándole vueltas, y ya no aguanto más. Necesito sacarlo, contárselo a alguien, aunque sea a desconocidos en un foro de internet. Me llamo Ricardo y soy taxista aquí en la Ciudad de México. Llevo casi 20 años pegado al volante. Conozco cada callejón, cada atajo. He visto de todo, créanme. Borrachos haciendo locuras, parejas discutiendo a gritos, asaltos que por poco no cuento. Pero lo que me pasó la semana pasada, eso no tiene nombre. Me dejó con un frío en el estómago que no se me quita, una sensación de que algo se rompió dentro de mí. Fue el martes. La noche venía floja, como muchas últimamente. Ya era tarde, pasadas las 2 de la mañana, y yo estaba por la Roma Norte pensando en irme a casa. De repente, en una esquina oscura, cerca de la calle Durango, vi una silueta. No se movía mucho, solo estaba ahí, como esperando. Frené. Era un hombre. Vestía como mucha gente por aquí, ropa oscura, una gorra. Se veía normal. Abrió la puerta de atrás y se subió sin decir una palabra. ¿A dónde lo llevo, joven?, le pregunté, mirándolo por el retrovisor. No contestó. Solo hizo un gesto con la mano, como indicando que siguiera. Derecho. Me pareció raro, pero bueno. Hay gente callada. Empecé a avanzar por Insurgentes, dirección sur. El silencio era espeso. No se oía ni un ruido del asiento trasero. A veces, la gente va en el celular, o dormida, pero este silencio era distinto. Era pesado. Cada tanto lo chequeaba por el espejo y ahí seguía, sentado, inmóvil. En un semáforo, a la altura de eje 5, volví a intentar. ¿Me dice por dónde lo bajo o hacia dónde vamos? Insistí, un poco harto del mutismo. Nada. Ni un susurro, ni un movimiento. Solo el reflejo de sus ojos apagados en el retrovisor. Me dio un escalofrío que me subió por la espalda. Pensé, este cuate está raro. Quizás viene drogado o qué sé yo. Decidí seguir unas cuadras más, a ver si reaccionaba. Cuando llegamos al cruce con División del Norte, el semáforo se puso en ámbar y luego en rojo. Frené suavemente. Volví a mirar por el espejo, listo para exigirle que me dijera algo o se bajara, pero no había nadie. El asiento trasero estaba completamente vacío. Sentí un golpe de aire helado en la nuca. ¿Cómo? Si no había parado. Si no había abierto la puerta. Mi coche tiene los seguros automáticos. Era imposible que se hubiera bajado en movimiento, y menos sin que me diera cuenta. Me giré bruscamente, el corazón martillándome contra las costillas. Nada. Solo la tapicería oscura y el reflejo de las luces de la calle. Me bajé del coche temblando. Abrí la puerta trasera, tonto de mí, como si fuera a encontrarlo agachado. Pero no, había nadie. Estaba solo en la calle, con el tráfico de la madrugada pasando a mi lado. Me subí de nuevo, sudando frío, con la respiración entrecortada. ¿Qué demonios acababa de pasar? Revisé el asiento por reflejo, y ahí, en medio, donde había estado sentado, había una moneda de 10 pesos. La agarré. Estaba fría, helada, como si la hubieran sacado de la nevera. La apreté en mi puño y arranqué a toda velocidad, tratando de olvidar esa maldita imagen. Pensé que era el cansancio, que me estaba volviendo loco. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir bien. Cada ruido me sobresaltaba. Dudaba si volver a salir a trabajar, pero las deudas no esperan. Y al final, el miedo no es un buen alimento. El jueves, me armé de valor y volví a sacar el taxi.
Esa noche juré que solo haría viajes cortos y me iría temprano. Eran como las 11 de la noche. Recogí a una señora en la colonia Narvarte, una mujer mayor, vestida formal, con un abrigo oscuro. Me pidió que la llevara a Coyoacán. Como el primero, se subió en silencio, sin decir ni pío. Desde el principio sentí esa misma opresión en el aire. La miraba por el retrovisor de reojo. Parecía una muñeca, sentada muy recta, con las manos cruzadas en el regazo. La calle estaba tranquila, solo el murmullo de mi motor. Cada vez que pasábamos por un bache o una esquina, la señora no se movía ni un centímetro. Era antinatural. De pronto, un pitido de un coche que me rebasó me hizo dar un pequeño brinco. Cuando mi vista volvió al espejo retrovisor, el asiento estaba vacío. Otra vez, sentí que el aire se me iba de los pulmones. Era la misma sensación de la noche anterior, pero multiplicada por 10. Frené en seco, casi chocando con el coche de adelante. La sangre se me heló. ¿Pero qué demonios? Me volteé, aterrado. El asiento trasero, otra vez, deshabitado. Esta vez no me bajé. No podía. Estaba pegado al asiento, con el sudor frío corriéndome por la frente. Tenía la boca seca. Me dolía la cabeza. Por un momento pensé en gritar, en salir corriendo del coche, pero me contuve. Me puse a temblar incontrolablemente. La respiración se me aceleró, como si hubiera corrido un maratón. Mis ojos buscaron algo, cualquier cosa, y ahí estaba, en el mismo lugar donde antes había estado la moneda, un pañuelo de tela, doblado con pulcritud. No lo toqué, no quise tocarlo, solo lo miré, como si fuera una araña venenosa. Puse las dos manos en el volante, apretándolas con fuerza para que no me temblaran tanto, y seguí manejando, sin rumbo fijo, con el pañuelo mirándome desde el asiento, hasta que no pude más y lo aventé por la ventana. No sé cómo hice para trabajar el resto de la noche, pero no recogí a nadie más. Manejé sin rumbo. El miedo ya no era una sensación, era una presencia física dentro de mi coche. Me sentía observado, incluso cuando estaba solo. Y luego llegó el sábado. Había intentado no salir de verdad, pero la necesidad es perra. Estaba dando vueltas por el centro histórico, esperando un viaje que me sacara de ahí. Eran las 3 de la mañana. Había neblina, cosa rara en la ciudad. En la calle de Donceles, frente al Palacio de la Inquisición, apareció alguien. Era una mujer, joven, vestida con un suéter sencillo de lana, cabello largo y oscuro. Me hizo la señal. Me paré. Ella abrió la puerta y se metió. Lo mismo, ni una palabra, solo un gesto con la mano, apuntando hacia adelante. Esta vez no la miré por el retrovisor. No quería. Sentía que si lo hacía, si la veía desaparecer, me iba a dar un infarto ahí mismo. Mis manos estaban sudando tanto que el volante se me escurría. El corazón me golpeaba tan fuerte que creía que se me iba a salir del pecho. Respiraba de forma superficial y rápida. Pensé en parar el coche, en gritarle que se bajara, pero el miedo me paralizaba. El silencio en el asiento de atrás era ensordecedor. Podía sentir su presencia, sin verla. Era como un peso, un aire viciado que me rodeaba. Me dolían los ojos de la tensión. Mis músculos estaban rígidos. Conducía. Por eje central la neblina se hacía más densa. Las luces de los edificios se veían borrosas, como fantasmas. Llegué a un semáforo, justo antes de cruzar Reforma. Rojo. Tuve que detener el coche. Sentí un impulso incontrolable de mirar por el retrovisor, y como las otras veces el asiento estaba vacío. Esta vez, no hubo sorpresa, solo una confirmación gélida. Quería gritar, pero no me salió la voz. Mis ojos se quedaron fijos en el asiento trasero, y la vi. No era una persona, era una nota, doblada de forma extraña, como si la hubieran apretado con fuerza. Estaba justo en el centro del asiento, donde ella había estado. La recogí con manos temblorosas. Era un papel de cuaderno, de esos que se arrancan. La abrí. La letra era pulcra, como de niño de primaria. Solo tenía 5 palabras. Gracias por el viaje. Tú también llegarás pronto. La leí una y otra vez. Mis ojos se quemaban. La neblina se sentía más fría. El coche de atrás me pitó. Me había quedado paralizado. Quise arrancar,
Pero mis piernas no respondían. El sudor frío me bajaba por la espalda. Las palabras se repitieron en mi mente, una y otra vez. Tú también llegarás pronto. ¿Llegar a dónde? ¿A dónde llegaron ellos? ¿A dónde voy yo? Desde esa noche, no he vuelto a trabajar. Mi coche está aparcado afuera, sucio, empolvado. No puedo ni verlo. No puedo dormir. Cuando cierro los ojos, solo veo ese asiento vacío y la nota. Siento que cada sombra, cada ruido, es una señal, que en cualquier momento, alguien puede abrir la puerta de mi coche aunque esté aparcado, y sentarse ahí, en silencio. Y esta vez, el que va a desaparecer soy yo. No sé qué fue eso. No tengo explicación. Solo sé que el miedo no es algo que se te quita, se te queda, como una mancha, y la sensación de que mi propio viaje, el mío, está a punto de terminar. Historia 2. Uf, chicos, necesito soltar esto de una vez por todas. Llevo meses dándole vueltas, y ya no puedo más. Sé que suena a locura, pero juro por lo más sagrado que todo lo que les voy a contar pasó. Literalmente me hizo dejar mi trabajo de repartidor, y hasta el día de hoy, si pienso en ello, se me pone la piel de gallina. Trabajaba para una de esas apps de comida a domicilio, ya saben, la que te lleva de todo. Era un curro normal, monótono a veces, pero bien pagado si le echabas ganas. Llevaba como 6 meses, conociéndome todas las calles de la ciudad, desde los barrios pudientes hasta los más olvidados. Mi coche, un viejo Honda Civic, era mi oficina móvil. Turnos de noche, casi siempre, porque era cuando más propinas sacaba. La cosa empezó, no sé, hace como un año. Una noche de miércoles, de esas tranquilas. Había entregado una pizza doble queso y una bandeja de sushi. Todo normal. De repente, me entra un pedido. Era una dirección un poco rara, en la periferia, casi saliendo de la ciudad. El mapa me marcaba una calle sin salida, justo donde terminaban las casas y empezaba un terreno baldío. Era una entrega sin contacto. Ya saben, de esas prepagadas. Un combo de hamburguesas y papas. Cuando llegué, la calle estaba oscura, casi sin farolas. Había un par de casas viejas, pero la numeración me llevó a lo que parecía ser un solar vacío. Solo había maleza crecida, basura y un par de cimientos viejos, como si hubieran demolido algo y no hubieran limpiado. Miré el GPS, miré la calle, volví a mirar el GPS. No me equivocaba. La dirección era ahí. Me bajé del coche, la bolsa térmica en la mano. El aire estaba frío y un viento rachado movía las ramas secas de un árbol solitario. Grité, pedido de comida, varias veces como un tonto. Solo me respondió el viento. Revisé la app. El nombre del cliente era raro, como si fueran letras al azar, y el número de teléfono, al intentar marcarlo, me decía que no existía. Me dio un cosquilleo raro en la nuca. Pensé, bueno, seguro que se equivocaron de dirección, o de plano me están haciendo una broma de mal gusto. Dejé las hamburguesas en el suelo, encima de unos ladrillos, para que no se ensuciaran. Le tomé la foto obligatoria y marqué como entregado. Me subí al coche y me fui de ahí casi corriendo. El ambiente era muy denso, se sentía pesado, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad, aunque no había nada. Esa fue la primera vez. Lo dejé pasar. Cosas que pasan, me dije. Pero luego, la semana siguiente, se repitió. Otra dirección extraña. Esta vez, una casa. Pero no una casa cualquiera. Era una casa que se había quemado. No hacía mucho por el olor a humo quemado que aún flotaba en el aire. Las ventanas estaban rotas, negras. El techo, hundido en algunas partes. Y la puerta principal, carbonizada. El pedido era un par de burritos. Otra vez, prepagado, sin contacto. La misma sensación de vacío, de abandono, pero con un toque macabro. La garganta se me secó. Dejé los burritos en lo que quedaba del porche y me fui de ahí a toda velocidad, sin siquiera respirar hondo. Mi corazón ya iba a 1000. No era miedo aún, era más bien una mezcla de confusión, frustración y una creciente incomodidad. Empecé a notar un patrón. Siempre eran pedidos para lugares deshabitados, terrenos baldíos, casas abandonadas,
edificios semiderruidos, y siempre de noche, cuando las calles estaban más oscuras y silenciosas. Nunca había nadie, nunca me contestaban el teléfono, y lo peor, nunca había una cancelación, siempre me pagaban. Eran como pedidos fantasma. Una noche, me tocó entregar a un viejo almacén en las afueras, que hacía años que estaba abandonado. Las ventanas estaban tapiadas con madera podrida. La pintura se caía a pedazos. Había grafitis viejos por todas partes. Esta vez, era una pizza grande de pepperoni. Cuando llegué, el coche se me apagó. No hizo ni un ruido, simplemente se apagó. Intenté encenderlo, nada. Me quedé ahí en la oscuridad total, con apenas la luz de mi celular. El silencio era ensordecedor. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón. Sentí una ráfaga de aire frío que me recorrió la espalda, a pesar de que las ventanillas estaban cerradas. Mi piel se erizó. Juro que escuché algo, como un susurro, muy débil. No entendí qué era, quizá el viento, pero mi mente me gritaba que no era el viento. Me quedé inmóvil, pegado al asiento. Apreté el botón de encendido otra vez, desesperado, y el coche, como si nada, arrancó. El motor rugió, y yo di un salto. Mi mano temblaba mientras dejaba la pizza en el suelo de tierra al lado de la puerta oxidada del almacén. No tomé foto, solo marqué como entregado y salí de ahí tan rápido que casi me estampo contra un poste. Esa misma noche, ya de regreso a la base para entregar la térmica y terminar el turno, me encontré con Chava, un repartidor viejo. Llevaba años en esto. Era un tipo tranquilo, de pocas palabras. Le conté así casualmente a ver qué me decía. Oye, Chava, ¿a ti te ha tocado entregar en lugares súper raros? Como casas quemadas o terrenos baldíos donde no hay nada. Chava se quedó callado un momento, mirándome con sus ojos cansados, pero había algo en su mirada que no había visto antes. Una especie de resignación, de conocimiento oscuro. Se encogió de hombros y prendió un cigarrillo. Exhaló el humo lentamente. Ah, ya te tocaron esas direcciones, ¿verdad? Dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, a mí me pasó hace años, y a otros compañeros también. Son direcciones malditas. Llevan ahí desde que empezó la app, o al menos eso dicen. Algunos dicen que son bromas de chavales, pero ¿quién va a gastar dinero en pedir comida para un terreno vacío? Y siempre son prepagadas, y el número nunca funciona. Mi sangre se heló. ¿Malditas? ¿Cómo que malditas, Chava? Él se encogió de hombros de nuevo. Nadie sabe, pero son lugares donde pasaron cosas feas, hijo. Accidentes, incendios, a veces hasta crímenes. A mí me tocó una vez una casa donde se suicidó una familia entera. Fui, y el ambiente, pesado. Sentías que te observaban, y el coche empezó a fallar. Al día siguiente, pedí que no me mandaran por ahí. Otros compañeros lo han dejado por eso. Dicen que el sistema tiene una falla o que algo más las pide. La piel se me puso de gallina. Algo más las pide. Esa frase me taladró la cabeza. No dijo fantasmas, no dijo diablos, solo algo más. Y eso fue peor. Me sentí vulnerable, como si esas entidades no necesitaran un nombre para ser reales. Esa conversación me revolvió el estómago. No era mi imaginación, no era una broma. Era algo que le pasaba a otros, algo reconocido. Y lo peor, era inexplicable. No pude dormir esa noche. Cada crujido de la casa, cada sombra en mi ventana me hacía saltar. Al día siguiente, decidí que sería mi último turno. Solo por el dinero, me dije. Pero cada notificación de la app me daba un microinfarto. Y claro, pasó. El último pedido. Una caja de alitas de pollo y una Coca-Cola. La dirección era un viejo cementerio abandonado, en las afueras, del que solo quedaba una parte de la barda perimetral y algunas lápidas rotas e inclinadas, casi devoradas por la maleza. Eran como las 2 de la mañana. La oscuridad era total, solo la luna creciente y las luces lejanas de la ciudad. Conduje hasta ahí, el corazón golpeándome las costillas como un tambor enloquecido. Mis manos sudaban sobre el volante. El Civic se sentía pesado, como si no quisiera avanzar. Cuando llegué, el motor empezó a toser y a temblar. Las luces parpadearon. Me bajé del coche, la bolsa en la mano, con la respiración entrecortada.
El frío era intenso, a pesar de que era verano. Podía ver mi aliento. No había viento, pero escuchaba un sonido, suave, como el arrastrar de algo sobre la hierba seca, o quizá el roce de hojas. Venía de las lápidas más viejas, las que estaban más hundidas en la tierra. No me atrevía a mirar directamente. Sentía mis ojos secos, pegados. La piel de mi espalda se sentía helada, como si algo estuviera justo detrás de mí, respirando. Sentía frío, un frío que me calaba los huesos, pero a la vez, una punzada de calor en el pecho, como si mi corazón estuviera a punto de estallar. Dejé las alitas y la Coca-Cola en la única lápida que seguía en pie, con el nombre borroso por el tiempo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la bolsa. Miré de reojo hacia la oscuridad, justo entre dos lápidas rotas, y juro que no estoy mintiendo. Vi una sombra, una forma alta y delgada, más oscura que la noche, que no reflejaba la poca luz de la luna. Solo un contorno. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome. Me subí al coche de un salto, cerrando la puerta con un golpe seco. El motor arrancó a la primera como si hubiera estado esperando mi desesperación. Pisé el acelerador a fondo, el coche patinó un poco en la tierra suelta y salí de ahí como alma que lleva el diablo. No miré el retrovisor. No pude. Mi vista estaba fija en el camino, las manos agarrotadas al volante. Llegué a mi casa, temblando. Abrí la puerta, entré, la cerré con pestillo y me deslicé al suelo, apoyado en ella, respirando a bocanadas. El sudor frío me empapaba la ropa. Las rodillas me flaquearon. Me quedé ahí, en la oscuridad de mi sala, un buen rato, intentando calmarme. Las imágenes de la sombra, del cementerio y las palabras de Chava daban vueltas en mi cabeza. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, renuncié. No di explicaciones. Solo dije que ya no podía seguir. ¿Y saben qué es lo más raro de todo? Desde ese día, nunca más me ha llegado una notificación de esas direcciones en la app. Es como si, al dejar el trabajo, el sistema, o lo que sea que mandaba esos pedidos, supiera que ya no estaba disponible. Pero la sensación no se me ha ido. Todavía, cuando conduzco de noche por una calle solitaria, o veo una casa abandonada, se me eriza la piel. Todavía me pregunto quién o qué hacía esos pedidos. ¿Y por qué comida? ¿Y por qué a mí? No lo sé. Y creo que es mejor no saberlo. Solo quería soltarlo. ¿A alguien más le ha pasado algo así? Díganme, por favor, que no estoy loco. Uf, ¿quién o qué hacía esos pedidos? Y lo más inquietante, ¿por qué? Comida. Esas preguntas que nos deja la historia son precisamente lo que nos atrae a este tipo de relatos, ¿verdad? Esa sensación de que hay algo más, algo inexplicable rondando por ahí. Si te quedas con esas ganas de seguir explorando lo desconocido, de escuchar más testimonios que te ericen la piel y te hagan mirar 2 veces al apagar la luz, te invito a unirte a nuestra comunidad. Es la mejor manera de asegurarte de que este canal siga creciendo, de que podamos seguir desenterrando estas verdades incómodas y compartiéndolas contigo. Tu apoyo es lo que nos permite mantener abierta esta ventana a lo perturbador. Historia 3. Miren, gente, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días sin poder dormir bien, dando vueltas en la cama, y la verdad es que necesito sacarlo de alguna forma. Pensé en contárselo a mi esposa, pero no quiero asustarla con esta locura. Así que, aquí estoy, desahogándome en este foro, a ver si al menos el hecho de escribirlo me ayuda un poco. Soy trailero. Llevo más de 15 años en esto. He recorrido cada carretera de este país, de punta a punta. He visto de todo, accidentes horribles, gente rara en la carretera, hasta algún que otro fantasma de leyenda. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó la semana pasada. De verdad, se los juro, me dejó con el alma en los talones. Todo empezó un martes por la tarde. Estaba en casa, descansando después de un viaje pesado a la frontera, cuando me llamó el jefe, voz rara, como apurado. Me dijo que había una carga urgente, de esas que pagan el doble y no preguntes. Tenía que ser entregada esa misma noche, sin falta, a tope de velocidad. La paga era jugosa, y yo andaba medio corto de dinero,
Así que, aunque me olía raro, dije que sí. Uno no le dice que no a ese tipo de ofertas, ¿no saben? Llegué al almacén a eso de las 7 de la tarde. Ya estaba oscuro, y el lugar se veía desierto, solo con una luz débil en la zona de carga. Había un par de tipos que nunca había visto, con cara de pocos amigos, esperando. No hablaron mucho, solo señalaron una caja. Y ahí es donde la cosa se puso extraña. La caja no era enorme, pero sí bastante grande, como de 2 metros de largo por 1,5 de ancho y alto, más o menos. Era de madera oscura, gruesa y estaba completamente sellada, sin marcas, sin etiquetas, sin nada. Se veía pesadísima. Los tipos me dijeron que la subiera, que la asegurara bien y que bajo ninguna circunstancia, por el amor de Dios, la abriera. Ni se me ocurriera curiosear. «Es por tu bien, compadre», me dijo uno con una voz grave que se me quedó grabada. Tenía una mirada rara, como de advertencia, pero también de miedo. La subimos con la grúa, con dificultad. La caja pesaba como si tuviera plomo dentro, o algo peor. La aseguré con cadenas y lonas, como me lo pidieron, que no se moviera ni 1 milímetro. Revisé todo 2 veces. Los tipos se largaron en una camioneta negra apenas terminé, sin despedirse siquiera. Me dejaron, solo en ese almacén oscuro, con mi tráiler y esa maldita caja. El destino era un punto en medio de la nada, a unas 10 horas de camino, por una carretera secundaria que va por el desierto. La ruta era conocida, pero solitaria, perfecta para un viaje de noche sin tráfico. Arranqué el motor, sentí el peso extra en el remolque y me puse en marcha. Las primeras horas fueron normales. La radio puesta en alguna estación de música ranchera, el camino despejado, la luna llena iluminando el paisaje, desértico. El aire acondicionado a tope para mantenerme despierto. Pensaba en la paga, en lo que haría con ese dinero extra. La caja, pues, una caja más. ¿Quién sabe qué contrabando sería? Armas, drogas, dinero. En este negocio uno aprende a no preguntar. Pero como a las 3 horas de viaje, ya bien metido en el desierto, cuando el silencio de la noche se hace más denso, empecé a escuchar algo. Un golpe, seco, como si alguien le diera un puñetazo suave a la madera. Al principio pensé que había sido un bache, o que algo se había movido con el balanceo. No le di importancia. Luego, otro golpe, y otro más. Un ritmo. Toc, toc, toc. Era constante. Venía de atrás, del remolque. Sentí un escalofrío. Bajé el volumen de la radio. Me concentré. El sonido era claro. No era el viento, no era el tráiler rechinando. Eran golpes. Desde adentro de la caja. Tragué saliva. Mi corazón empezó a latir más rápido. Aceleré un poco, pensando que quizás con el movimiento se detendría. No lo hizo. El toc, toc, toc seguía. Empecé a sentir un sudor frío en la espalda. ¿Qué demonios era eso? ¿Un animal? ¿Pero qué animal haría ese ruido, tan rítmico? Miraba por los espejos retrovisores, aunque sabía que no iba a ver nada. La lona cubría la caja por completo. La carretera seguía desierta. Ni una luz, ni un coche en kilómetros. Solo yo, mi tráiler y ese sonido que se adueñaba del silencio. Los golpes cambiaron. Se hicieron más fuertes. Bam, 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 como si algo pesado se estuviera arrastrando y golpeando contra la madera por dentro. Y luego lo peor, un gruñido, bajo, gutural, como si viniera del fondo de un pozo. No era un gruñido de perro ni de león, era distinto, como si algo enorme y enfadado estuviera intentando liberarse. Se me erizó el vello de la nuca. El aire acondicionado me parecía helado. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Quería detenerme, bajarme, revisar qué demonios era, pero la advertencia de los tipos me vino a la mente. No la abras, es por tu bien. Y el gruñido me paralizaba. ¿Y si lo que estaba ahí dentro no quería que me acercara? ¿Y si me escuchaba? Intenté pensar en otra cosa. Puse la radio a todo volumen, pero el sonido de los golpes y los gruñidos parecía atravesar la música, llegar directamente a mi cabeza. Era como si mi propio tráiler se hubiera convertido en una caja de resonancia para esa cosa. Los golpes se volvieron más erráticos,
más desesperados, raspaduras, como garras arañando la madera, y los gruñidos se hacían más fuertes, más enojados, casi como lamentos. Podía sentir la vibración en el asiento, en el volante. La sensación era que la caja se iba a desintegrar en cualquier momento, que lo que fuera que estaba dentro iba a destrozarla y aparecer. Apreté el acelerador. No me importaba la velocidad, solo quería llegar. Quería que esa cosa saliera de mi tráiler. Quería que dejara de hacer esos ruidos. La carretera se me hizo interminable. Cada sombra en el desierto parecía moverse, cada sonido del camión me asustaba. Estaba paranoico. ¿Y si se liberaba y se subía a la cabina? ¿Y si me estaba observando desde la oscuridad? No sé cuánto tiempo conduje así, con el corazón en la garganta, sudando frío y rezando cada oración que me sabía. Horas. Parecieron una eternidad. Mi mente estaba en blanco, solo impulsada por el terror, hasta que, de repente, tan abruptamente como había empezado, todo se detuvo. Silencio. Un silencio aterrador. No hubo un último golpe, un último gruñido. Solo se apagó, como si la cosa de dentro se hubiera cansado, o hubiera decidido esperar. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. El silencio era total. Miraba por el espejo trasero, esperando ver la caja destrozada, o algo saliendo de ella. Nada. Solo la lona, apretada, oscura. El resto del camino fue en un silencio sepulcral, solo roto por el rugido del motor. No volvía a escuchar nada, pero mi piel seguía de gallina. Cada vez que pasaba por un bache, me sobresaltaba. La imagen de la caja, sellada, pesada, y los sonidos que había escuchado, se me quedaron grabados. Llegué al punto de entrega justo al amanecer. Era otro almacén, igual de desolado que el primero. Había unos cuantos vehículos ya esperando, los mismos tipos de la noche anterior, y algunos más, todos con la misma cara de pocos amigos, pero esta vez, con una prisa que rozaba la desesperación. Ni me dejaron bajar del camión del todo. Uno de ellos, el mismo que me había advertido al principio, ya estaba dirigiéndose a la parte trasera, con las manos temblorosas. Rápido, rápido, murmuraba. La grúa ya estaba lista. En menos de 5 minutos, desengancharon las cadenas, izaron la caja y la metieron dentro del almacén. No la abrieron ahí, solo la movieron. La prisa era casi violenta. Cuando la caja desapareció dentro del almacén, el tipo se acercó a mi ventana. Me extendió un sobre con el dinero. Más de lo acordado. Mucho más. Gracias, compadre. Buen trabajo, dijo, con la voz aún grave, pero con un suspiro de alivio que no pudo ocultar. Luego se inclinó, casi susurrando, y me dijo, ¿y de verdad? Es mejor que no sepa lo que llevaba ahí. Olvídelo, por su propio bien. Se dio la vuelta y se metió al almacén, sin mirar atrás. Me quedé ahí, en medio de la nada, con el sol saliendo, el sobre en la mano y el remolque vacío. Sentí un vacío igual de grande en el estómago. Arranqué y me fui de ahí tan rápido como pude. Desde entonces, no he podido sacármelo de la cabeza. ¿Qué era lo que llevaba en esa caja? ¿Un animal? ¿Algo más? No lo sé. No quiero saberlo. Y al mismo tiempo, me carcome la curiosidad y el miedo. Cada vez que escucho un golpe en la noche, me sobresalto. Cada vez que veo mi tráiler, recuerdo esa vibración, esos gruñidos. No he vuelto a tomar un viaje de noche, y creo que tardaré mucho en hacerlo, si es que lo hago. Esa noche me di cuenta de que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, y algunas cargas que es mejor no transportar. Y esa, gente, fue una de ellas. Y sigo sin poder dormir. Historia 4. No sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, sin poder contárselo a nadie, porque sé que me tomarían por loco. Pero necesito sacarlo de alguna forma, aunque sea aquí, en la oscuridad de un foro. Tal vez alguien haya vivido algo similar, no sé. Sigo sin pegar ojo. Y cada vez que me subo al taxi, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Esto pasó hace unas 2 semanas, un martes por la madrugada. Ya eran como las 3 de la mañana y yo estaba terminando mi turno, cansado, con ganas de llegar a casa. Llevo casi 15 años de taxista aquí en la Ciudad de México, y he visto de todo.
borrachos, gente rara, pleitos, hasta alguna que otra emergencia. Te acostumbras a casi todo, pero lo de esa noche, eso se me clavó hasta los huesos. Estaba yo por la zona de Reforma, cerca del Ángel, un sitio donde siempre hay movimiento, incluso a esas horas. Veo a un señor parado en la esquina de una calle poco iluminada, haciendo la señal con la mano. Era raro verlo solo ahí a esa hora, pero bueno, pensé que tal vez salía de algún bar o de un evento. Me acerqué. Cuando el tipo se subió al coche, noté algo raro de inmediato, no porque fuera feo o amenazante, sino por cómo iba vestido. Era como si hubiera salido de una película vieja, de esas en blanco y negro. Llevaba un sombrero de ala ancha, de esos que ahora solo ves en fotos antiguas, y un abrigo largo de un paño grueso, como los que usaban antes, de la Segunda Guerra Mundial. Abajo un traje que se veía de lana, muy formal con chaleco y todo. No era un disfraz, no. Se veía auténtico, como si lo hubiera usado todos los días de su vida. Incluso el olor era raro, a humedad y a viejo, pero no a sucio, sino a guardado por mucho tiempo. Se metió atrás, cerró la puerta despacio, casi sin hacer ruido, y se quedó callado. Esto ya es raro de por sí. La mayoría de la gente te saluda, te dice a dónde va. Él solo murmuró algo, tan bajito que apenas lo oí. Tuve que preguntarle, ¿a dónde lo llevo, señor?, dije, mirando por el retrovisor. Él levantó un poco la cabeza, y aunque estaba oscuro, pude verle la cara. Era un hombre de unos 50 y tantos, con facciones duras, la piel un poco pálida, y los ojos se le veían muy cansados, casi como si no hubieran dormido en años. No me dijo una dirección de calle ni una colonia. Dijo, llévame hacia la carretera a Toluca, por la zona de los cerros donde están las cuevas. Ahí sí me dio un escalofrío. Esa zona es de lo más desolado que hay en las afueras de la ciudad. No hay casas, no hay comercios, casi ni alumbrado. Es puro monte, piedra y algunas cuevas naturales que la gente usa para grafitis o para tiraderos clandestinos. Nadie en su sano juicio pide un taxi para ir ahí en plena madrugada, a menos que tengas muy malas intenciones o estés metido en algo muy turbio. Pero soy taxista, y ese es mi trabajo. Asentí, tragué saliva y puse el coche en marcha. Los primeros minutos fueron normales, o al menos intenté que lo fueran. Traté de romper el hielo, como siempre hago. «Noche larga, ¿verdad, señor?», dije, mirando por el retrovisor, intentando verle la cara. No hubo respuesta, ni un murmullo, ni un suspiro, nada. Solo el ruido del motor y la música bajita de la radio. Me sentí incómodo. Volví a intentar. ¿Va a haber a alguien por allá? Es que es una zona un poco solitaria. Silencio. Absoluto. Era un silencio denso, pesado, que me ponía los pelos de punta. Dejé de hablar. Empecé a sentir una sensación extraña, como si no estuviera solo en el coche, sino como si algo más ocupara el espacio detrás de mí. No era miedo aún, era más bien una incomodidad profunda, un presentimiento. Conforme nos alejábamos de la ciudad, las luces se hacían más escasas, la carretera se volvió más angosta y oscura. Empecé a mirar más seguido por el retrovisor. Él seguía sentado, perfectamente quieto, con el sombrero tapándole parte de la cara y el cuello del abrigo levantado. Era una silueta oscura contra la oscuridad de la noche. Llegamos a la zona que me había indicado. Era un tramo de la carretera vieja, donde a un lado están los cerros y al otro, barrancos. No había ni una sola luz, salvo las de mi coche. Era una oscuridad total, de esas que te tragan. «¿Por aquí, señor?», le pregunté, bajando la velocidad. No obtuve respuesta. Frené el coche del todo. El motor seguía encendido, pero todo lo demás era silencio. Un silencio sepulcral. Apagué la radio. No sé. Escuchaba nada. Ni un grillo, ni el viento. Nada. Me giré para pedirle el pago. «Son 250, señor». Y ahí fue cuando lo vi. O, mejor dicho, no lo vi. El asiento trasero estaba vacío. Vacío. Mi corazón dio un vuelco. Sentí la sangre helarse en las venas. No podía ser. ¿Cómo? ¿Cuándo? No escuché la puerta abrirse, ni cerrarse. Y estábamos en medio de la nada. No había forma de que se bajara sin que yo me diera cuenta. Las puertas de mi taxi hacen ruido.
y él las había cerrado tan suave al principio. Me quedé inmóvil un segundo, mi cerebro intentando procesar lo que mis ojos veían. Vacío. El miedo me golpeó como una ola fría. Me bajé del coche, dejando la puerta abierta. El aire de la noche me dio en la cara. Frío, cortante. «Señor», grité con la voz temblorosa, casi un susurro. Di unos pasos mirando a izquierda y derecha. La carretera estaba desierta. Los cerros, sombras gigantes. El pánico se apoderó de mí. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo, alumbrando con la linterna del celular que saqué tembloroso del bolsillo. «Señor, su taxi». Nada. Solo el eco de mi propia voz en la inmensidad. Mis ojos se movían frenéticos por el borde de la carretera, hacia la base de los cerros. Y entonces, lo vi. Había una pila de ropa en el suelo, justo al borde de la cuneta, a unos 20 metros de donde había parado el coche. Era el abrigo largo, el sombrero de ala ancha, y debajo, el traje de lana, perfectamente doblado. Estaban ahí, como si alguien se los hubiera quitado con calma y los hubiera dejado apilados. No había nadie, ni una sombra, ni un sonido. Era como si se hubiera quitado la ropa y se hubiera desvanecido en el aire de la noche. Me acerqué. La linterna temblaba en mi mano. Las prendas se veían intactas, pero tenían ese olor a viejo, aguardado, y ahora también un olor a tierra y humedad. Las toqué con la punta del pie, como si esperara que algo saltara de ellas. Nada. Eran solo ropa. Ropa vacía. El terror se apoderó de mí de verdad. No, era un asalto. No era un secuestro. No era algo que pudiera entender con mi experiencia. Era algo de otro mundo. Sin pensarlo 2 veces corrí de vuelta al taxi. Me subí de un salto, cerré la puerta de golpe, el corazón golpeándome las costillas con una fuerza brutal. Encendí el coche y pisé el acelerador sin mirar atrás, saliendo de ese lugar como alma que lleva el diablo. Mientras mi coche rugía y yo escapaba de esa pesadilla, mi mirada subió por el retrovisor, por puro instinto, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. En el asiento trasero, en la parte de abajo, justo donde había estado su pierna, había algo pequeño. Era una fotografía. Con la mano temblorosa, la tomé. Era una foto antigua, de las que ya no se ven, en blanco y negro. El papel era grueso, con los bordes dentados. En la foto estaba él, el hombre del sombrero y el abrigo, mirando de frente a la cámara, con la misma mirada cansada que le vi en el retrovisor, con el mismo sombrero, el mismo abrigo, la misma ropa, y en la esquina inferior derecha de la foto, escrita con una letra pulcra y antigua, había una fecha, 1927. Se me cayó la foto de las manos. Mis manos empezaron a sudar frío, un sudor que me empapó la camisa. No podía respirar. Tenía la garganta cerrada. Esa foto no estaba ahí antes. Estoy seguro. No estaba. Conseguí controlar el volante, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía pisar los pedales. Las luces de la ciudad empezaron a aparecer a lo lejos. Un consuelo, minúsculo en medio de mi terror. Llegué a casa. Me estacioné de cualquier manera y me metí. No dije nada a mi esposa. No pude. Me encerré en el baño y vomité. Desde esa noche, no he podido dormir bien. Cada vez que veo a alguien haciendo la señal en la calle, me entra el pánico. Y cada vez que paso por esa zona de la carretera, siento un nudo en el estómago. No sé qué pasó. No tengo explicación. No tiene sentido. Solo sé que ese hombre vestido de otra época se subió a mi taxi, me llevó a un lugar desolado, desapareció y dejó una foto de 1927. Y el miedo, ese sí, se quedó conmigo, aquí, en el asiento de atrás de mi cabeza, viajando conmigo cada día. Y con esa última sombra desvaneciéndose, volvemos a nuestra realidad, por ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han provocado un escalofrío, si te han hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu habitación, entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Para no perderte ninguna de las experiencias que compartimos y ayudarnos a seguir trayendo más relatos desde las sombras, asegúrate de estar suscrito. Tu apoyo es fundamental. Hasta la próxima noche, si es que te atreves a volver.